Queridos, una tristeza, un tema delicado que se llega a dar en estas elecciones y tristemente no es nada nuevo, es la violencia que se ejerce sobre todo en contra de candidatos, ¿no? Candidatos y candidatas, todos han sido pues, víctimas, no por igual, pero sí tenemos ejemplos de ambos lados donde pues son asesinados o intimidados, secuestrados, diferentes acciones en contra de ellos. Pues, algunos un poco para impedir arteramente que sean parte de una candidatura, que no concursen, por pues, diferentes cosas, ¿no? La verdad es que no sabemos más o menos por dónde va la cosa, porque pues, aquí las capacidades de investigación en México son una tristeza. Pero bueno, para hablar de este tema está con nosotros Celín González, ella es investigadora del Programa de Seguridad de México Evalúa, y Armando Vargas, consultor senior en Integralia. Gracias a ambos por estar aquí. Y aparte, a propósito, Celín, porque ustedes en México Evalúa sacaron una especie como de, tengo entendido, un estudio, ¿no? Sí. Al respecto, para lo cual, pues estando aquí, pues ahora es momento de aventarse el comercialazo, ¿no? De presumirlo y pues ya luego entrarle como más o menos a la discusión de todo este asunto que decía yo al mero principio del programa que tristemente el tema de la violencia no es nada ajeno, ¿no? Al día a día, ¿no? de los mexicanos. Pero como que el tema específicamente en las elecciones, hablando de candidatos, ya como que ha repuntado mucho, ¿no? Sí, efectivamente, como bien mencionas, y voy a hacer un comercial. Eso. El día de ayer relanzamos este proyecto en asociación con Data Cívica y Animal Político, que se llama Votar entre balas. Este proyecto es una base de datos. Como tú sabes, necesitamos datos para tener mejores políticas basadas en evidencia. Entonces, lo que busca este proyecto es justamente recabar datos sobre diferentes tipos de agresiones que pueden tener los grupos de crimen organizado. Eso implica desapariciones, secuestros, asesinatos, ataques armados, amenazas, en fin. Y esta base de datos inició en 2018 y ahorita la relanzamos con nuevas gráficas interactivas, con un reporte analítico que hicimos desde México Evalúa que se llama Democracia Vulnerada, que ahorita platicaré un poco más sobre eso, y Animal Político retoma, digamos, le da rostro a estas cifras con historias, ¿no? Acaba de sacar una historia sobre lo que pasa en Guerrero en las elecciones, sobre todo en Chilapa de Álvarez, que ha sido un municipio bastante difícil en los últimos años, y ahorita hemos visto también que han habido personas asesinadas, candidatas asesinadas en el municipio de Chilapa de Álvarez. Entonces, sacamos este proyecto y un poco para comprender, digamos, el fenómeno de la violencia político-criminal en México, que desde hace 2 décadas está acechando, digamos, la democracia en el país. Oye, Armando, y ustedes desde Integralia, pues que también es un despacho un tanto enfocado a temas electorales, que, o sea, como ¿desde dónde ven o dónde abordan el tema de la violencia electoral? O sea, porque si bien es algo que ya, creo que desde el 2021 se fue de, güey, o sea, ¿qué chinga? O sea, creo que fueron más de 100 candidatos asesinados justo en ese proceso, pero me imagino que eso ya es más bien el síntoma, ¿no? No es la causa. Sí, nosotros pensamos que la violencia en sí, las agresiones físicas, pero también las amenazas y todas estas formas de violencia no son el problema mayúsculo. El problema en realidad es la intervención del crimen organizado en los procesos electorales. Y hay varios mecanismos. Está la violencia política, la movilización o desmovilización del voto, que por cierto aborda el estudio de México Evalúa, pero también la imposición de candidatos, el financiamiento a campañas. Hay varios mecanismos de intervención, la manipulación en casillas. Pero detrás de esta intervención del crimen en las elecciones hay un proceso todavía más grave y complejo, que es, digamos, la construcción de regímenes criminales a nivel territorial. El día de hoy nuestra democracia es una democracia cautiva, secuestrada por grupos criminales. Se ha convertido en un mecanismo eficaz para que grupos criminales asuman el control de territorios y a partir de ahí comiencen con la explotación de actividades políticas, económicas y sociales. Ese es el gran riesgo de esta elección, no para el corto plazo, sino para las próximas décadas. Sí. Y entonces en Integralia, que es una consultoría en riesgo político, pues buscamos entender este fenómeno para dimensionar las implicaciones, los riesgos que supone no solo al clima de negocios, sino también a la gobernabilidad democrática, y hacemos un seguimiento cotidiano desde hace algunos años, pero particularmente en este proceso electoral le dimos, digamos, este giro de más riesgo a la democracia. En el mes de febrero nosotros lanzamos un mapa de riesgos de intervención del crimen organizado en las elecciones por entidad federativa.
considerando algunos factores, no solamente incidencia delictiva, sino también acumulación de mercados ilícitos, disputas violentas entre el crimen organizado, un Estado de Derecho endeble. Y hoy, ya casi a 45 picos o 40 y tantos días de la elección, pues hemos visto cómo esos niveles de riesgo se han traducido en efecto en la mayor concentración de violencia criminal. Bajo la metodología que nosotros trabajamos, este proceso electoral bien podría considerarse ya uno de los más violentos o el más violento de la historia. El riesgo, y más allá de los datos, creo es que la tendencia es muy clara, ¿no? Un mayor incremento de la violencia política pues va reflejando esta degradación institucional del Estado mexicano, y creo que eso es una de las mayores advertencias que hay que abordar. Claro. Celine, y bueno, esto también quiero que lo conteste Armando ahorita, pero Celine, ¿crees que esta intervención constante en todas sus modalidades del crimen organizado, también en todas sus modalidades, resulta en la principal amenaza al sistema democrático de este país? A ver, sí, creo que es una amenaza para el sistema democrático del país, porque lo que hemos encontrado, por ejemplo, en este reporte es que el 77% de las víctimas de violencia político-criminal son a nivel local. Y como tú sabes... Cargos municipales. Claro. Okay. Y el ayuntamiento como tal es la primera célula de la democracia en México. Creo que difícilmente se van a meter con un candidato gobernador, ¿no? Por ejemplo. Exactamente. A nivel federal creo que solo el 6% ha sido atacado y estatal 17%. El 77% son a nivel municipal. Y justamente están poniendo en riesgo esta célula básica, que es esta interacción con la ciudadanía, que es el ayuntamiento. No solamente vemos estos ataques contra candidatas y candidatos y militantes, sino también lo vemos contra funcionarios mismos de los gabinetes de los ayuntamientos o contra funcionarios de seguridad pública, ya no en enfrentamientos, sino ataques directos contra policías que van a dejar a sus hijos o a sus hijas a la escuela y los atacan ahí. Entonces, efectivamente pone en riesgo esta célula básica de la democracia, que es el ayuntamiento. Sí, yo también creo que perdóname. Estás pisando. Creo, sin lugar a dudas, que es la mayor amenaza para la estabilidad democrática del país. Y creo que aquí vale la pena destacar lo que dice Celine, pues que la violencia política no solamente son agresiones en contra de candidatos, sino en contra de funcionarios públicos, de políticos, de familiares de estos actores, incluso víctimas colaterales, y que no solamente cuando hablamos de violencia hablamos de homicidios, sino de cualquier otra acción que pueda causar o cause un daño físico o emocional. Una amenaza, un secuestro. Una amenaza, un secuestro, una desaparición, otras formas de violencia, la violencia de género, que busquen pues alterar los resultados de las elecciones, y eso es un claro indicativo de que es una amenaza para la democracia en su expresión mínima, que son las elecciones, pero también en su expresión más profunda, que es pues promover o procurar el interés ciudadano. Oye, el interés ciudadano está subordinado al interés criminal. Si eso no es la mayor amenaza democrática, yo no sé qué lo sea. Es justo lo que iba a plantear ahorita, porque al parecer, o sea, ya no solamente hay que pasar la aduana, digamos, administrativo formal, sino también, y sobre todo a nivel local, según el estudio de ustedes, también hay que pasar la aduana de la delincuencia, ¿no? Porque quienes al parecer son los primeros electores son ellos, porque si ellos no te permiten llegar al día de la elección, pues no va a pasar. Sí, efectivamente hay un efecto, por ejemplo, en este reporte de democracia vulnerada que hicimos desde México Evalúa con apoyo de Data Cívica y Animal Político, hemos observado dos cosas, ¿no? Uno, tiene un efecto en la organización de las elecciones. Por cada ataque a candidata y candidato y militante, disminuye, aumenta la sustitución de funcionarios de casilla el día de la elección. Entonces, la participación ciudadana ha sido uno de los pilares de la democracia mexicana, y ser funcionario de casilla es muy importante. Sí. Que ya esté afectando la sustitución de funcionarios de casilla el día de la elección, posiblemente por miedo, ¿no? La gente no va. Y entendible, por miedo. ¿no? O sea, no es como de, oye, no manches. Pero está afectando ya la organización misma de las elecciones, y eso creo que hay que cuidarlo. El porcentaje de sustitución a nivel nacional es muy bajo, es 3.9%, y por cada ataque, 1%, aumenta en 1% la sustitución de estos funcionarios. Muchísimo. ¿Tanto el trancazo? Sí. Sácatelas. Y por otra parte, pues la parte de los votantes, ¿no? Ir a ejercer tu derecho libre al voto, ¿no?
Y ahí sí hemos observado que, por ejemplo, por cada autoridad atacada, que es el conjunto, ¿no? El conjunto de personas que están dentro del ayuntamiento, disminuye la participación electoral en 3%. Entonces, sí tiene efectos claros sobre la democracia, sí tiene efectos claros sobre los derechos de los ciudadanos de ir a votar libremente y de participar en las elecciones. Sí, claro, sí, parecería que pues, como el gran elector, ¿no? De las elecciones en México, ¿no, hermano? Totalmente. Y insisto, no solamente son estos efectos que creo que yo hasta el momento no había visto un estudio tan robusto que lo mostrara al momento de la elección como el de México Evalúa, pero también son sus implicaciones después de las elecciones, ¿no? La violencia política no es un asunto coyuntural, no es un asunto del proceso electoral, es un asunto que afecta cotidianamente al ciudadano común y corriente. Y el efecto está justamente en los niveles de gobernabilidad. Volteemos a ver hoy Guerrero en Acapulco, ¿no? Grupos criminales que golpean a plena luz del día a trabajadores del sistema de transporte público, no porque no pagaron la cuota de extorsión, sino porque no están siguiendo las reglas, no se ponen el uniforme que ellos dicen. Eso es vivir diariamente bajo un régimen criminal que emana de la violencia política. Y hoy la gran amenaza es que México está frente a la zona abisal, ¿no? En donde territorios que hoy están muy disputados, probablemente después de las elecciones van a dar paso a este tipo de contextos. Entonces, esa es, insisto, no solamente la amenaza de la democracia electoral, sino la amenaza para la democracia en los términos más amplios del concepto. Y sin lugar a dudas es un tema que va a comprometer pues, los próximos años en términos de gobernabilidad y desarrollo. Cuando estaban haciendo ustedes el estudio, de ¿Democracia entre balas se llama? Votar entre balas es el proyecto, pero el reporte se llama Democracia Vulnerada. Bueno, Democracia Vulnerada. Cuando estaban haciendo todo el estudio y recopilando datos y todo este rollo, ¿cuál fue de las cosas que más te sorprendieron? Y si dijiste como, chale, güey. O sea, yo sé que vamos a dejar a la gente con un poco de No, más sabor, pero son cosas que se tienen que hablar. Hay todavía municipios en donde solamente hay un candidato que se presenta, ¿no? Y pues eso podemos decir que no es democrático, ¿no? Sí. Uno esperaría una cierta pluralidad de personas que se presenten. ¿Por dónde están estos municipios? Pues hay varios lugares, ¿no? El que tengo ahorita en mente es en Jalisco, es Gilotlán de los Dolores, claro. ¿No? En los últimos años ese municipio en específico ha sufrido varios actos de violencia, ¿no? Y pues sí, efectivamente tiene un efecto sobre quién se presenta en la elección, ¿no? También hay un miedo de las personas que quieren participar en la política de presentarse en municipios que son muy difíciles, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, me sorprendió mucho de todavía ver ciertos municipios con un solo candidato. Me imagino que ahí, pues a lo mejor quien sí llega es como pues, con el que tienen cierto nivel de entendimiento, ¿no? Con quien domina la zona. Y pues quien no se pone de acuerdo, pues no llegas, papi. Fin de la discusión. Efectivamente tocas un punto muy importante, ¿no? Si bien el proyecto de Votar entre balas no ve la colusión con personas del Estado, pues sí, una parte muy importante de que existan estos grupos criminales y que sean tan potentes en ciertas regiones es que hay cierta colusión del Estado, ¿no? Y cierta protección, y buscan tener estas redes de protección justamente para poder llevar a cabo sus actividades, ¿no? Ya sea ilícitas o no ilícitas, ¿no? Porque ya sabemos que han ampliado, digamos, diversificado. No, ya son todos unos empresarios, esos hijos de la fregada. Oye, perdón, te interrumpí. No, perdón. Pero de hallazgos interesantes. No, pero efectivamente es un punto importante, ¿no? Y como decía Armando, creo que es importante verlo mucho más allá de las elecciones, ¿no? Está afectando, a mí me parece que está afectando justamente esta célula básica, que es muy importante, que es el ayuntamiento, ¿no? Es el primer contacto directo con la ciudadanía, ¿no? Entonces, lo que buscan estos grupos criminales no solamente es incidir en resultados político-electorales, sino incidir en recursos públicos, ¿no? O sea, tener acceso a esos recursos públicos, ¿no? Incidir en decisiones del cabildo. Entonces, sí creo que va mucho más allá solamente de lo electoral y hay que verlo de manera mucho más integral, ¿no? Pero, Armando, ¿y a dónde podemos rastrear, si es que es posible, como estos orígenes o estos primeros intervenciones del crimen, al menos a nivel electoral? Pues la intervención del crimen organizado en realidad no es un fenómeno tan nuevo, ¿no? Es un fenómeno... Pero, bueno, perdón que te interrumpa, pero como que recientemente sientes que ha tenido una mayor presencia o mayor proyección, ¿o cuál es la diferencia entre antes y ahorita? Digamos que
justo esto es un dato de Data Cívica, pues la violencia electoral de 2018 a 2023 ha aumentado más del 200%, ¿no? Porque tampoco es un fenómeno vinculado estrictamente a los procesos electorales. Desde luego aquí hay mayor atención mediática por la propia dinámica del contexto político, y también son frecuentes mayores agresiones a candidatos, obviamente, porque también los grupos criminales buscan, digamos, cooptar a los gobiernos desde el principio de las administraciones para ampliar estas redes de impunidad, que a veces yo no creo que sean tanto de cooperación, sí de necesidad, pero creo que también hay muchas lógicas de dominación. Pero yo creo que en este sexenio sí ha arreciado la violencia política. Ahora, lo cierto es que tampoco hay tantas bases de datos que tratan de monitorear la violencia política asociada con el crimen organizado tan añejas. En su momento, ETELEC Consultores lo hizo en 2018 y después ya no 21. Fue posible. Después, Data Cívica, que encabezó este proceso, nosotros lo hemos hecho de forma más o menos robusta después del 18 y después le dimos mucha mayor forma, pero pues creo que el dato indicativo es también esa, digamos, intervención de la sociedad civil. Creo que que hoy haya más instituciones académicas, privadas, de la sociedad civil monitoreando este fenómeno también es un claro indicativo de que es algo que ha venido incrementando en este sexenio. Antes la violencia política tenía más bien una connotación de conflictos políticos. Entonces creo que este interés cada vez más fuerte de la sociedad civil y de varios actores pues dan cuenta de una mayor intervención del crimen. Desde luego es a través de la violencia política. Desde luego es mucho más visible la violencia política, también es más frecuente porque es el mecanismo más efectivo de intervención al eliminar directamente a las amenazas, pero también están otros como el financiamiento a campañas que seguramente no es nada nuevo, pero sí es mucho más difícil de rastrear y monitorear, ¿no? Yeah. Celine, pues un poco de perspectiva, a manera de conclusión, ¿cómo estamos en este asunto? Mira, efectivamente, como dice Armando, ¿no? Ha habido una intensificación de utilizar estas estrategias de violencia, ¿no? Y hoy, en 2024, pues vamos a elegir cerca, y me traje el número, 20.079 cargos públicos, son un montón. Sí. 30 estados, entidades de la República van a competir, excepto Durango y Veracruz, a nivel municipal. Coahuila no va a competir diputaciones, pero todos los demás sí. Entonces tenemos un alto número de cargos públicos que se van a votar en 2024, ¿no? Y pues efectivamente eso aumenta la probabilidad y es esperable, ¿no? Sí, pero tienes más candidatos, ¿no? Tienes más candidatos y es esperable que haya estos, dada la evidencia que tenemos del pasado, ¿no? Es esperable que haya estos como picos de violencia, ¿no? Claro. Pero no solamente en la elección, sino posterior a la elección, porque uno también espera que haya alternancia partidista, ¿no? En una democracia uno espera que haya alternancia, que haya pluralidad, ¿no? Y pues esto sucede en los municipios, pero esto reacomoda también las redes de protección que tienen los grupos criminales, ¿no? Entonces, por eso comentábamos, tanto Armando y yo, que no nada más hay que verlo en el proceso electoral, sino más allá del proceso electoral, sino lo que está pasando en el ayuntamiento ya cuando estas candidatas y candidatos se vuelven personas electas del municipio, ¿no? Y están ahí para trabajar para la ciudadanía y cómo los atacan, digamos, los grupos de crimen organizado. Creo que eso es esperable posterior a la elección y todavía en este periodo, desgraciadamente. Una conclusión sí, rápida antes de ya tener que mandar el corte, porque si no, no nos pagan. Sí, claro. De entrada, yo creo que la violencia política en este proceso electoral va a continuar. Los protocolos de seguridad son insuficientes para contener el poder del crimen organizado. Ningún protocolo de seguridad hoy va a ser efectivo, ya no lo fue. Y después de la elección, porque ya fue más reactivo, ¿no? O sea, ya fue casi reactivo. De ponle guardaespaldas a este que ya lo amenazan. Y eso no sirve, no es una cuestión de policías, es una cuestión de reformas profundas del Estado, lo que eso involucra. Pero creo que después de las elecciones vamos a ver 3 escenarios. Vamos a ver muchos territorios entendidos como municipios, en donde va a prevalecer el Estado de Derecho más o menos imperfecto, pero funcional, aunque eso requiera de la colusión. Esa puede hacer la gran descripción de este país. Imperfecto, pero funcional. Va a haber muchos territorios así. Luego va a haber otros territorios en donde se van a consolidar los regímenes criminales, en donde ya hay hegemonía de un grupo, pueden ser este tipo
de municipios en donde siempre hay un candidato y siempre gana con el 100% de la participación. Ahí se va a consolidar el poder criminal y creo que lo más grave es que en territorios que hoy están bajo disputa del crimen organizado van a pasar o pueden pasar dos cosas: que se instalen nuevos regímenes criminales o que la violencia escale, porque no alcance la cooptación de los gobiernos para resolver los conflictos. Lo más triste de todo esto es que en esos tres escenarios no se ve posible que se recupere a corto plazo, como comentábamos Celina y yo hace un momento, pues el Estado de Derecho que ya tenemos perdido. Entonces, pues México va entrando cada vez más en una especie de eclipse más permanente que no pasa. Sí. Eso es lo que yo veo a largo plazo, mediano o largo plazo. Oye, Celina, no más rápido. Mencionaste que o sea, la afectación más grave la sufren locales, ayuntamientos y este contacto no tan cercano con la gente. ¿Cómo atacar ese problema o cómo tratar de solucionarlo si tenemos, que son 2.500, 2.700 municipios a nivel nacional y pues hay una buena cantidad de ellos que pues, a lo mejor están demasiado remotos o están pues, literalmente quebrados, al menos en sus finanzas, o abandonados totalmente? Entonces, parecería como una especie de misión un tanto, no sé, imposible, ¿no? O si no imposible, súper dificilísima tratar de atender este asunto. Entonces, más o menos como por dónde encaminar la carreta. A ver, creo que, y justo lo platicábamos con Armando antes de entrar a tu programa, ¿no? El problema de seguridad en México se ha complejizado, ¿no? De muchas maneras, ¿no? Entonces creo que necesitamos políticas públicas mucho más complejas, ¿no? Y ahí creo que tiene que haber, hay una falta de coordinación entre los niveles de gobierno, eso sí hay que decirlo, a nivel federal, estatal, municipal. Pero además, se avientan la bolita, no, toca a ti, no. Uno se avienta en la bolita, pero también hay falta de coordinación, de clara coordinación entre las fuerzas del orden, por ejemplo, a nivel estatal, federal y municipal. Y eso sucede también por muchas cuestiones, ¿no? Puede suceder, las condiciones laborales de los policías locales son deplorables, hay que decirlo así, ¿no? Y habría que fortalecer esas capacidades institucionales que hemos abandonado durante mucho tiempo, ¿no? Esa es una primera opción, ¿no? Pero la otra opción en el corto plazo es que las autoridades electorales finalmente también generen estos mapas de riesgo, generen monitoreo sobre las incidencias de violencia, tengan también coordinación con las fuerzas del orden estatal, pero también echarle un ojo a las autoridades judiciales, ¿no? Y ver si efectivamente están llevando a cabo las investigaciones, si se está sancionando. Y por último, a mí me parece que los partidos políticos tienen una gran responsabilidad, ¿no? Y la responsabilidad también de no tener candidatas y candidatos que a lo mejor tengan vínculos con grupos de crimen organizado o que sean personas que hayan tenido en algún momento procesos de violencia, ¿no? Dentro de sus municipios. Entonces creo que ahí tiene que ser mucho más complejo de lo que hemos de lo que ha hecho ahorita, lo que hemos hecho a nivel federal. Efectivamente no se puede solucionar solamente con protocolos. En el corto plazo a lo mejor es útil, pero en el largo plazo sí tenemos que fortalecer las capacidades institucionales, por lo menos de a nivel local. Celina González, investigadora del Programa de Seguridad de México, Evalúa, muchas gracias. Y Armando Vargas, consultor senior de Integralia. Gracias a ambos por haber estado aquí. Y nos vamos a ir a un corte, volvemos.